insuficiencia renal aguda es definida como una declinación abrupta en la función renal, manifestada como una elevación aguda en el plasma del nitrógeno ureico y de creatinina sérica, ocurriendo en horas, días, semanas y generalmente es reversible. La insuficiencia renal aguda, o también llamada IRA, se define como una disminución de la capacidad que tienen los riñones para eliminar sus productos nitrogenados de desecho, instaurados en horas a días. La eliminación de productos de desecho no es la única función de estos órganos, que además desempeñan un papel imprescindible en la regulación del medio interno, manteniendo de esta forma el equilibrio electrolítico y la volemia en algunos márgenes muy estrechos. Fisiopatología. Se va a clasificar en prerrenal, que en sí va a ser de baja perfusión, donde va a haber una deshidratación severa, hemorragias, quemaduras, shock, trauma, cirrosis, insuficiencia cardíaca. La prerrenal es la más frecuente y se produce debido a un flujo insuficiente de plasma en el riñón, acompañado de una disminución de la presión intraglomerular, lo cual se origina una disminución en la tasa de filtración glomerular. Las condiciones clínicas más comunes asociadas con esta insuficiencia prerrenal van a ser hipovolemia, disminución del gasto cardíaco y uso de medicamentos que van a interferir con los mecanismos de autorregulación renal, como por ejemplo los inflamatorios, no esteroideos y los inhibidores de la angiotensina 2. Entonces, un periodo prolongado de azoemia prerrenal puede conducir a una lesión isquémica y luego de ello a una necrosis tubular. Por otra parte, eso puede prevenir restituyendo nuevamente el flujo sanguíneo adecuado hacia el riñón. Pero de manera general, el prerrenal es la disminución de flujo sanguíneo. En este caso tenemos tres causas, como vemos a continuación, que van a ser: la primera, disminución del volumen circulante efectivo de manera absoluta, será la más frecuente, donde encontraremos hemorragias, deshidrataciones. Dentro de las deshidrataciones podemos tener las quemaduras, los vómitos, las diarreas, incluso también infecciones, como por ejemplo la leptospirosis. Luego tenemos la disminución del volumen circulante efectivo de manera relativa. Se le llama redistribución porque hay una extravasación. Lo que va a pasar es que el circulante efectivo, o sea, el volumen plasmático, el componente vascular del líquido extracelular, va a salir del intersticio. Por ejemplo, cuando hay una alteración en presiones hidrostáticas. Por ejemplo, cuando tenemos un paciente con una insuficiencia cardíaca. Estos pacientes lo que desarrollarán es un síndrome cardiorrenal que va a necesitar el uso de aminovasopresoras, como por ejemplo la dobutamina. Y asimismo también se puede haber una alteración en la presión oncótica de las proteínas. Por ejemplo, cuando hay una falla hepática, básicamente en pacientes con cirrosis. Entonces, estos pacientes hacen un síndrome hepatorrenal. Como número 3, tenemos la disminución de la perfusión. Entonces debemos recordar a los pacientes con shock. Cualquiera de estos 4 tipos fisiopatológicos de shock puede ser el shock hipovolémico, el shock cardiogénico, el shock obstructivo, también el shock distributivo, que nos van a llevar a una disminución de la perfusión. Por lo tanto, son importantes. Y se describen también los fármacos como los IECAS y AINES. Entonces aquí vemos en la figura A que muestra un riñón con una tasa de filtración glomerular normal. En la figura B se muestra una presión de perfusión reducida dentro de la gama de autorregulación. La presión capilar glomerular normal
se mantiene por la vasodilatación y también por la vasoconstricción aferente y eferente respectivamente. En la figura C muestra una presión de perfusión disminuida debido al efecto de un fármaco antiinflamatorio no esteroideo. Esto pasa porque ocasiona una disminución de producción de las prostaglandinas, lo que va a originar un aumento en la resistencia eferente, lo que hace que la presión glomerular caiga de los valores normales y la tasa de filtración glomerular va a disminuir de esa forma. Y por último, en la figura D muestra una presión de perfusión reducida con un inhibidor de enzima convertidora de angiotensina o un bloqueador de angiotensina 2. Estos fármacos van a ocasionar una pérdida de acción por parte de esta angiotensina, reduciendo la resistencia eferente, lo que va a hacer que la presión glomerular también caiga por debajo de los valores normales y la tasa de filtración glomerular va a disminuir. Entonces, las causas más frecuentes de esta insuficiencia renal aguda van a ser la sepsis, isquemia y las neurotoxinas, tanto endógenas como exógenas. Luego vamos a tener la renal, la parenquimatosa o también llamada intrínseca. Acá se puede afectar los vasos, que va a ser un componente vascular, el glomérulo, que es otro componente, o también se puede afectar el intersticio, que obviamente va a ser el componente intersticial. También se puede afectar todo el sistema tubular. Entonces, básicamente lo podremos agrupar de esta forma. Tenemos la forma vascular, con vasculitis, hipertensión arterial maligna, sepsis, es decir, cualquier alteración que dañe los vasos sanguíneos va a dar un fracaso renal agudo. Luego tenemos el parenquimatoso, ¿no? Glomerular, básicamente las glomerulonefritis, por ejemplo, tenemos un sedimento urinario, ahí hay presencia de cilindros hemáticos, que es una glomerulonefritis, por lo tanto será un fracaso renal agudo, renal o parenquimatoso. Luego vamos a tener el intersticial, que también es el NTIA, que va a ser nefritis del túbulo intersticial aguda, antes necrosis tubular aguda, y será la causa más frecuente de las. Observamos que la arteriola aferente es una rama directa de la renal, y recordemos que forma los glomérulos capilares y de ahí sale el eferente. Esto viene a ser la eferente. Entonces nos vamos a fijar en esta parte, en la parte recta, porque de toda la parte eferente va a salir la famosa vaso recta. ¿Y por qué es importante mencionarlo? Porque si bien es cierto, esta zona es más sensible, ¿no? Y dará como resultado una posible isquemia, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay una afectación de la autorregulación. Nos puede afectar en sí a la vasorrecta. Por lo tanto, ¿qué puede producir esto? De por sí una necrosis de estos túbulos, y a eso se le denominará una necrosis tubular aguda. Entonces, esta necrosis puede ser de origen isquémico, que va a ser la más frecuente, recordemos, como ya lo hemos mencionado, y proviene de una prerrenal. Y cuando no se le hace caso a esta etapa prerrenal, nos puede causar una necrosis tubular aguda isquémica. De aquí viene la importancia de tratar esta prerrenal. También tenemos necrosis tubular agudo de tipo tóxico por alguna sustancia externa, es decir, exógena, ¿no? Que puede ser por fármacos o contraste, como la nefropatía inducida por contraste, que vendría a ser una injuria renal
aguda producida por el contraste. Acá tenemos los contrastes yodados, ¿no? Podemos mencionarlos, que suele causar el daño normalmente de 24 a 48 horas, varía la literatura, algunos hasta 76, y para prevenirlo tendremos que hidratar al paciente, ¿no? O también puede ser de tipo tóxico, que en este caso va a ser causado por uno mismo, que vendría a ser endógeno. En este caso tendríamos los pigmentos y las proteínas. Por otra parte, las causas postrenales se producen cuando el flujo normal de orina está bloqueado, ya sea de manera parcial o total, lo cual genera un aumento de la presión hidrostática de forma retrógrada, lo cual se opone a la filtración glomerular. Entonces, la obstrucción puede ser de orígenes estructural o de tipo funcional y se puede dar en cualquier parte del tracto urinario, abarcando desde la pelvis renal hasta la parte distal de la uretra. También puede darse por cálculos, coágulos sanguíneos, compresión externa, tumores, fibrosis, también por una hipertrofia prostática, por estenosis de alguno de los uréteres, ¿no? La estenosis de los uréteres, como vemos en este gráfico, va a causar una dilatación de lo que es el uréter y también una dilatación de la pelvis, lo cual se visualiza en una radiografía en forma de hidronefrosis. Escala de Rifle. Las variables que integran la escala de Rifle del acrónimo Risk, Injury, Failure, Loss and Stage Kidney Disease, como muestra la figura, representan un nuevo sistema de clasificación que se desarrolla en base a evidencia, ¿no? Una de las características principales de esta clasificación es que cuentan con 3 niveles de gravedad de LRA o la lesión renal aguda. La lesión renal aguda con respecto al nivel de creatinina, el gasto urinario o también ambos. Entonces tenemos risk, que significa riesgo. Ahí va a ser el incremento en la creatinina sérica de 1.5 veces o una disminución en el índice de filtrado glomerular mayor del 25%, con un gasto urinario menor a 5 mililitros por kilogramo por hora por 6 horas. Injury, que viene a ser lesión, el incremento de la creatinina sérica de 2 veces en valor basal o una disminución en el índice de filtración glomerular mayor de 50%, con un gasto urinario menor a 5 mililitros por kilogramo por hora por 12 horas. Luego tenemos el failure, que viene a ser la falla, incremento de 3 veces el valor basal de la creatinina sérica o una disminución de más del 75% en el índice de filtración glomerular o una creatinina sérica mayor a 4 miligramos por decilitro, con un gasto urinario menor a 3 miligramos por kilogramo por hora sostenido por 24 horas o una anuria, ¿no?, por 12 horas. Entonces la definición de la LRA crónica agudizada cae en esta clasificación. Luego tenemos loss, que viene a ser pérdida. Se considera una falla renal aguda persistente por más de 4 semanas. Gracias.